Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga más. Estamos contentos, ¿verdad? Estar una vez más en la casa del Señor. Si se ponen de pie conmigo, hacemos una pequeña oración para que, ¿verdad? Aunque siempre es el Señor hablándonos, ¿verdad? Para pues invitarlo a que se manifieste de la forma que Él ya ha tenido planeado desde el comienzo del tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por traernos hasta este lugar, Señor, seguramente, Padre, gracias porque todos los que estamos aquí, Señor, tú tienes propósito para cada uno de nosotros, Padre. Tú prometes, Señor, que donde hay 2 o 3 unidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí. Y Padre, es porque todos te traemos, Señor, adentro, Señor. Tu Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y es ese el mejor maestro, Señor, que en esta noche nos dirija, Señor, nos va a enseñar todo lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has prometido enseñarnos todas las cosas y traer a memoria todo lo que tú has dicho, Señor. Entonces, en lo que seguimos estudiando tu palabra, Señor, desde Génesis a Apocalipsis, Padre, sigue manifestándote, Señor, sigue enseñándonos, Señor, la sombra de Jesús en el Antiguo Testamento y cómo Jesús es revelado en el Nuevo, Señor. Damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos enseñarás en esta noche. Bendecimos este tiempo juntos y te damos gracias adelantadas. Amén, amén y amén. Entonces hoy, ¿verdad? Seguimos nuestro estudio. Ya vamos por Deuteronomio capítulo 19. Y si buscan ya en sus Biblias el capítulo 19 y 20, a lo mejor le va a salir un gloria a Dios, un aleluya, porque van a ver que son cortitos. Entonces, ¿verdad? No es muy extenso lo que vamos a hablar o a estudiar hoy, pero pues el Señor nos da el tiempo y la energía para todo. Entonces, en lo que leamos, si tienen alguna pregunta al final del capítulo, como son cortos, pueda decir, ¿alguien tiene preguntas sobre el 19 o sobre el 20? Y si se la puedo contestar, pues el Señor me da la respuesta, y si no, pues nos va a decir a los dos escudriñar la palabra para encontrar la respuesta, porque toda pregunta que tengamos, el Señor tiene la respuesta adecuada en su palabra. Amén. Entonces vamos a leer primero Deuteronomio 19, de 1 al 14, y vamos a hablar un poquito sobre los versos 3 y 6, porque en sí allí nos contesta la pregunta ¿para qué? ¿Para qué eran estas ciudades de refugio? Luego del 15 al final, del 15 al 21, vamos a ver el mismo principio, pero ya en el Nuevo Testamento, en las palabras rojas de Jesús, y vamos a ver el poder del testimonio y el poder de la unidad. Y después, el capítulo 20, vamos a aprender un poco sobre las leyes de la guerra en el Antiguo Testamento, y al llegar al final, pues contestamos preguntas, oramos y seguimos. Amén. Entonces, Deuteronomio 19, de 1 al 14 primero, dice: las ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que todos los homicidas huyeran a Jehová Nisi? Amén, dijo todo el pueblo. Pues el pueblo de Israel así apartó sus 3 ciudades, y nosotros no somos casa santa para todos los perfectos, sino Jesús mismo dijo, Él ha venido para los quebrados, para los enfermos. Somos un hospital que invitamos a cuyas personas
mejores y peores por nuestras propias medidas, porque en los ojos del Señor, nosotros que quizás pensamos un mal pensamiento hoy temprano, es equivalente a ser un homicida. No hay diferencia entre los ojos de Dios. Pecado es pecado, pero en la sociedad, ¿verdad?, hemos aprendido a dar diferentes castigos según los pecados. Y está bien, porque después vamos a ver al final de este capítulo que tiene sus razones porque se lo así, pero ¿verdad?, la casa del Señor es hospital para todo el mundo. El drogadicto, el alcohólico, el que no le cae muy bien a usted en el trabajo, el que siempre lo está criticando porque no hizo el trabajo bien, todo el mundo que se nos venga a la mente. Aquí es donde el Señor quiere que huyan, porque ellos van y huyen a cosas y lugares que quizás nosotros en algún tiempo u otro encontramos que no valía la pena ir hacia allá o hacia esa gente. Y tiene sus razones. Vamos a ver en el 4 y el 6, pero leemos hasta el 14. Dice el 4: y este es el caso del homicida que podrá salvar su vida huyendo ahí, aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que vaya con su prójimo al monte a cortar leña y dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, salte el hierro del mango y dé contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. O sea, porque fue accidente, para proteger al homicida, que no lo vinieran a herir, era la razón. Amén. 7, adelante, dice: por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos solamente los domingos. Como dice su Biblia en el versículo 9, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos solo entre las 4 paredes de la iglesia. ¿Cómo dice? Todos los días. Amén. Que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si algún hombre aborrece a su prójimo y lo acecha y se levanta contra él y lo hiere de muerte y muere, si huye a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Amén. Entonces ahí, bien breve, la pregunta es, pues, ¿para qué? ¿Para qué Dios quería que se hicieran estas 3 ciudades? Leímos en el 4 y el 6, que básicamente fue para proteger al homicida porque lo hizo por accidente, ¿verdad? No lo hizo por su enemistad. Ya cuando es por enemistad, al final de ahí, del 11 ahí en adelante, nos dice entonces cómo se brega con eso. Entonces, el 15 al 21 vamos a leer ahí, y después vamos a brincar a Mateo 18, porque vamos a ver que la Biblia nos enseña
no necesariamente es un formulario, pero nos enseña cómo resolver los conflictos, sea con hermanos o sea con alguien extraño, pero entre hermanos mejor, porque entre hermanos es que somos los ejemplos y el mundo debería de vernos y ver cómo vivimos verdaderamente la palabra y digan, oh wow, entonces sí se puede vivir la palabra, no es solo que se nos entra por un oído y sale por el otro, amén. Pero aquí dice leyes sobre el testimonio, el 15 al 21, después vamos a Mateo 18, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán primero delante de Dios, delante de Jehová, luego delante de los escogidos de Dios. Primero a Dios, segundo delante de los sacerdotes y por último y de los jueces que estén en funciones entonces. 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Pero cuando venguemos a Mateo vamos a ver que el mal, la raíz del mal es no perdonar. Y vamos a ver cómo Jesús nos habla de eso. Y la falta de perdón, por más difícil que sea, es un mal que lo podemos sacar del medio de nosotros. Y Jesús nos va a decir cómo cuando lleguemos a Mateo. 20 y 21 dice, y los que queden oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta es la ley, ya no es así. Entonces vamos a ver cómo es hoy en día. Si vamos a Mateo 18, vamos a ver cómo podemos resolver los problemas entre hermanos. Y lo he visto ser hecho, lo he hecho, y entre más se hace, más se va haciendo fácil. No es que sea lo más fácil en el mundo, pero no es imposible. Entonces Mateo 18 de 15, vamos a leer hasta el 22. Mateo 18, 15 al 20 tiene como subtítulo ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por eso decía, la maldad de entre nosotros que hoy en día debemos de quitar, la raíz es el no perdonar para la mayoría. Entonces dice Mateo 18, 15 en adelante, dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces vemos que ese detalle no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podían ir y, aunque se les decía en base de un testigo, no se puede. Aquí nosotros tenemos la tarea de ser creyentes maduros, no de salir de la iglesia y decir, es que la hermana, mire lo que me dijo, y usted ni le ha dicho nada, usted no le ha ido a preguntar o a hablar sobre eso. No tiene sentido. Y no lo estamos leyendo, ¿no? Estamos viendo el formulario, por otras palabras, o el principio, la fundación de cómo Jesús dice, así se resuelven los problemas entre hermanos. Primero, sé maduro y ve a él o a ella y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, y eso es lo que a veces más bien nos detiene, nosotros quizás asumimos, decimos, ese hermano, esa hermana no se puede con él o con ella. Entonces pasamos el primer paso, no vamos
ni a ellos porque pensamos no me van a escuchar y no sabemos hasta que no intentemos. Pero después, si no te escuchan, toma aún contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa escucharles a ellos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Y aquí hay una nota hablando sobre el publicano que dice: Jesús recibía a los gentiles y alababa su fe, recibía a los publicanos y comía con ellos. Pero aquí se refiere a ellos en cuanto que representaban al sector pecador y odioso de la sociedad. Pero eso mismo da a entender que la iglesia no debe escatimar esfuerzos para hacer que el ofensor sea amorosamente devuelto a la comunión eclesial, tan pronto como recapacite, se arrepienta y resarza el daño que causó. Mientras el pecador puesto fuera de comunión no adopte esa actitud, no cabe con él asociación fraternal. Y ahí tiene como citas en la iglesia de Corintios. Yo no me imagino ser Pablo, yo estaría lleno de canas, porque esa iglesia de Corintios tenía sus problemitas. Pero en una ocasión había un joven, ¿verdad?, que estaba haciendo cosas indebidas con su madrastra. Y este mismo principio ocurrió. Fueron a él privadamente, después nada. Fueron a él con 2 o 3 o más testigos, nada. Entonces, junto con la iglesia dijeron: ok, ya lo dejamos a Satanás, y ahí tienen chance esa persona para arrepentirse. Pero mientras estemos, ¿verdad?, pegándole la espalda, dándole pepe, si no hay arrepentimiento, entonces hay peligro en tratar de bregar eso sin seguir estos pasos y sin brincar uno de ellos, ¿verdad? Porque especialmente para todos los que estamos aquí, hemos tenido oportunidad de tener parte, y si yo no he ido a hablar con la hermana de algo que pasó o de algo que me ofendió, yo en ninguna parte, ningún privilegio tengo. No debe de ser un pensamiento de decir que desde acá al frente voy a brincar los primeros 2 pasos y no ir individualmente ni con 2 o 3 testigos, sino de acá decir: aquel hermano aquí que allá. No, el púlpito no es para eso, pero el último paso es: si rehúsa escucharle a usted y los testigos, entonces dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil. Entonces ya eso es al final, no lo primero. ¿Amén? Entonces, el 18 al 22 ahí en Mateo 18 sigue diciendo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Pero Pedro escucha todo esto y dice: entonces, como seguidor de Cristo, tengo que aclarar esto. Tengo tarea, tengo que ser maduro. Dice Pedro, se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, ¿qué dijo? Sí, a la 8ª vez ya olvídate de eso. No, Jesús dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, vida por vida, ya no es así. ¿Por qué? Porque somos instruidos en perdonar o en buscar el perdón, Hemos sido dado que el ministerio de la reconciliación. Entonces, he escuchado decir que el no perdonar es como tomarse veneno y
pensar o esperar que la otra persona le caiga o le duele, ¿no? Que otra persona anda allá y ni tiene idea. Si usted no ha ido individualmente, ve y repréndele a solas, pues a lo mejor ni sabe que usted está ofendido o ofendida. Entonces, con eso, ¿verdad? Llegamos al final del 19. También no lo tienen que buscar, pero en algunos capítulos antes de Mateo 18, en Mateo 6, tenemos este mismo principio, siempre en palabra roja, porque lo dijo Jesús. Entonces, Mateo 6, 14 y 15, cuando Jesús estaba enseñándonos a orar y no ser como los hipócritas y no usar vanas repeticiones y todo eso, al final, en el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que entre más nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, más nos perdona Dios. Más libres vivimos en el perdón de Dios, porque ya Jesús murió, su sangre pagó para que todos nuestros pecados sean perdonados, pero no todo el mundo vive en esa libertad de estar libre de aquella cosa que le hicieron o aquella cosa que le dijeron. Pero una de las claves o las llaves para quebrar ese candado es perdonar. Y el 15 dice: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, preguntas sobre el capítulo 19. Bien cortito, bien directo. El 20 me gustó porque vamos a ver leyes sobre la guerra. Y vamos a ver que el mismo principio del perdón o de la reconciliación sigue ahí. No por palabra, pero por hecho. ¿No hay preguntas? Amén. Entonces, me siguen en el Deuteronomio capítulo 20. Vamos a leerlo primero hasta el 9. Vamos a hablar un poco sobre el versículo 4, el 7 y el 8. ¿Okay? Entonces, leyes sobre la guerra. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque está contigo Jehová tu Dios, el cual te sacó de tierra de Egipto. Imagino que a lo mejor este versículo, uno parecido, le vino a la mente a David, ¿verdad? Recién el hermano nos predicó sobre David y Goliat. David dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. A lo mejor supo esto estaba escrito en su corazón: no temeré, porque Jehová mi Dios está conmigo. Y el 2 en adelante dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Hay que detallar que aquí no es el sumo sacerdote, es otro. Entonces, es el sacerdote que acompañaba al ejército, y esto lo vemos, no lo tienen que buscar, pero en Números 31:6 vemos que Finees era este sacerdote que fue y acompañó al pueblo de Israel, acompañó al ejército cuando fue a la guerra contra los madianitas. Entonces, el sacerdote que acompañaba al ejército les dirá en el versículo 3: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Me encantó el versículo 4 porque yo dije: Señor, tanto que toda mi vida he oído, y verdad
la fe sin obras es muerta. Hay obras que tenemos que hacer, pero todas las obras que nos toca hacer es cooperar o creer con lo que ya está escrito. Entonces, yo no necesariamente tengo que pelear, que guerrear. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo para pelear por mí. Entonces me da todo el equipaje, me da la armadura, me da la palabra, y todo lo que toca es usarla y creerla. Entonces, dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado su casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Y ahí en el versículo 7 tenemos esta nota, porque hay diferencia entre los que recientemente han sido casados o los que recientemente el Señor los ha bendecido, en comparación a los que simplemente dicen, ay, no, que no quiero ir a la guerra. Hay diferencia. Entonces dice, el mandato de enviar a su casa al hombre que estuviese desposado para que todavía no hubiese tomado a su esposa, se extiende más en el capítulo 24:5, donde dice lo siguiente, dice, cuando alguno esté recién casado no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año, y todo esto tiene un propósito, para alegrar a la mujer que tomó. Ahí está, Deuteronomio 24:5. Y yo había escuchado mucho, porque es siempre la costumbre de los judíos hoy en día, y yo dije, pues gracias Señor, porque de tantas veces que lo he oído, hoy ya sé dónde está la palabra, Deuteronomio 24:5. Pero dice, el propósito de estas instrucciones no era enviar a casa a todo aquel que estuviese indispuesto, y de ese modo evitar el peligro de su interferencia, ni el perdonar la vida de aquellos cuya vida era especialmente valorada, sino más bien evitar que algún miembro de la nación del pacto fuese privado de gozar de las buenas cosas de esta vida que el Señor le hubiese concedido. Y pues por las clases que sigo tomando, la más recién que terminé, ¿verdad? El ministro enseñaba y decía, tuve que aprender a decir que no, pero después él se explicó y habló sobre esta verdad de que nuestra familia es el primer ministerio, porque siempre va a haber personas, siempre va a haber necesidad, y usted como una persona sola, aunque sea lleno del Espíritu Santo, aunque sea cristiano y seguidor y todo de Cristo, no somos superhéroes y no podemos decirle que sí a todo, porque no lo podemos hacer todo. Y este ministro entonces testificaba, él decía, si yo en los días antes de casarme y de recién casado, si yo hubiese contestado todas las llamadas, si yo le hubiese dicho que sí a todos los favores, estuviera divorciado, porque mi esposa es quien me enseñó vivir la palabra. Mi esposa es quien me enseñó que mi primer ministerio, antes de ser pastor, antes de ser predicador, antes de ser maestro, músico, lo que sea para el Señor, el ministerio comienza en el hogar. Y yo decía, pues, wow, pues yo no sé, porque no estoy en esos zapatos todavía, pero era sabiduría que
el instructor estaba dando. Y por el Antiguo Testamento, ¿verdad?, podemos ver que ellos valoraban eso. Hoy en día siempre se valora, pero también hay expectativas, hay necesidad por todo lado. Amén. Entonces, el Señor no quiere que usted, ¿verdad?, sea privado de gozar lo que Él le ha dado. Porque también están esos versículos que Jesús mismo dijo: ¿de qué vale que el hombre se gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué vale que... Es self-explanatory, ¿sí? Se explica por sí mismo, pero hay diferencia entre los que verdaderamente querían ir, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos de esos querían estar ahí y los oficiales fueron que los mandaron para casa después de que contestaron esas preguntas. Pero al otro lado también siempre hay personas quien dicen: no, yo jamás hago eso, o no lo quiero hacer. Y el Señor lo diferencia. Dice, al final del 8, dice: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces, tanto el ánimo como el desánimo es contagioso. Y la nota para ese dice: medroso describe un corazón indeciso, porque en este caso sí afectaba a la moral del resto. Entonces leemos del 20:10 al final, y después si hay preguntas les contestamos, si no, pues son capítulos cortos, amén. Entonces Deuteronomio 20, de 30 en adelante, de 10 en adelante, perdón. Deuteronomio 20, 10 al final, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatir le pondrás la paz, y si responde paz y te abre, todo el pueblo que en ella se ha hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hace paz contigo y emprende guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Ahí podemos ver que al proponer la paz, ahí está el principio del ministerio de la reconciliación. No hay que hacer guerra si no es necesario. Luego el 14 en adelante dice: solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad. Ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, pero no al Feo. Dice: como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra vuestro Dios Jehová. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, sino que te alimentarás de ellos sin talarlos, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no es frutal, podrás destruirlo y tallarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Amén. Preguntas. Está clarito como el lodo. Sí, amén. Entonces nos ponemos de pie y pues no queremos pasar por alto. Si alguien esta noche necesita oración, si usted siente que su vida es una guerra y que está en guerra, el Señor nos ha recordado hoy que
Jehová vuestro Dios está con vosotros para pelear por vosotros. Quizás estemos cansados y digamos, ay Señor, Él nos puede dar las fuerzas y recordarnos en esta noche que Él es el que pelea por nosotros. Quizás usted diga, pues tengo algo, hermano, que me pasó, alguien que me dijo algo, que me hicieron algo, pero quiero hacerlo según la palabra de Dios, quiero ir. He oído, he visto las palabras de Jesús mero que tengo que ir individualmente primero a ese hermano, a esa hermana, y quiero animarme a hacerlo. Podemos orar por eso. Si ya lo hizo, pide Jesús que lleve entonces 2 o 3 testigos. Si necesita testigos, aquí somos más que 2 o 3 para cuando quiera hacer eso. Y si no, pues oramos generalmente, amén, también para agradecimiento. Entonces nos ponemos de pie. Por mí y también por mi vida. Amén. Amén. ¿Tiene aceite? Aquí está. Para usted y su familia, digo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por la mente y el corazón, Señor, del hermano Alex. Padre, tú reconoces, Señor, todo, Señor, lo que viene en su contra, Padre. Pero te damos gracias que tú, Señor, tu Espíritu Santo que vive de nosotros, Señor, es más poderoso que el Espíritu que está en el mundo, Padre. Entonces te damos gracias, Señor, que tú lo sigues usando, Padre, como la luz de su familia, Señor. Gracias por su vida ejemplar, Padre. Gracias porque tú eres, Señor, quien nos motivas, Padre, a ser quien es, Señor, y seguir, Padre, en crecer para ser quien tú lo creaste ser al 100%, Padre. Te presentamos, Padre, su petición, Señor, que Él ha venido para oración, Señor, para su familia. Te damos gracias, Señor, que tú amas, Señor, a su familia más que Él los ama, Señor. Te damos gracias porque tú prometes, Señor, que tu voluntad no es que nadie se pierda, Señor, sino que todos vengan al arrepentimiento, Padre. Y te damos gracias, Señor, que el hermano Alex es ejemplo a toda su familia de eso, Padre, que él no es perfecto, Padre, pero él sabe, Señor, que cada vez que caiga, Señor, tú eres el que lo levanta, Señor, justamente cada vez, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu amor, Señor, depositado en él, Señor, reflejado en él, Señor, es lo que va a traer, Señor, y seguir dándole ejemplo a los demás en su familia, Padre, para saber que tú no estás enojado con ellos, Padre, que los amas, Señor, tal y como están, Señor, pero los amas tantos, Señor, que los quieres levantar, Señor, y poner en alto, Señor, los quieres llevar de gloria en gloria. Entonces te agradecemos, Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que, Señor, tú prometes, Señor, que si te servimos, Señor, hay promesa de que yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Te damos gracias que en este mundo de tinieblas, Padre, Él es la luz, Señor, y en su hogar, Señor, Él resplandece la luz tuya. Y te damos gracias por todos los resultados que han de venir, Señor, que ya están en proceso, Señor, a través de eso que tú has depositado en Él. Te damos gracias por su vida, Señor, y lo bendecimos. Señor, todo lo que Él ponga su mano a hacer, Señor, tú declaras que es bendecido. Él es bendecido en sus entradas y en sus salidas, y te damos gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Entonces ya todos de pie y oramos para despedirnos. Y si, ¿verdad?, otro necesita oración, no hay prisa, ¿verdad? Son capítulos cortos, entonces terminamos rápido. Padre, te damos gracias, gloria y alabanza, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, aunque fueran cortos los capítulos, Señor, tú siempre, Padre, tienes y traes palabra
para todos nosotros, Señor. Gracias porque en esta noche Tú nos has hablado, Señor, nos has recordado, Padre, de que vivimos, Señor, bajo un mejor pacto, Señor, viviendo bajo la sangre de Tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, que hemos sido hechos, Señor, Tu justicia, Padre, que ya no tenemos que vivir, Señor, bajo el temor, Señor, de vivir bajo la ley de un ojo por un ojo, Señor, sino que vivimos, Señor, bajo el poder del perdón, Señor. Gracias porque cada día más, Señor, nos ayudas a entender, Padre, cuánto nosotros hemos sido perdonados, Señor, y eso nos motiva, Señor, nos enseña, nos recuerda, Señor, a perdonar a los que nos han ofendido. Y te damos gracias, Señor, que somos equipo, Padre. Si creemos en Ti, Señor, entonces hemos sido engendrados en Tu familia, Padre. Hijos Tuyos somos. Y como hijos, Señor, estamos todos en la misma, Señor, batalla, en el mismo ejército Tuyo. Entonces te damos gracias que en esta noche nos has equipado, Señor, con más palabra, para que en el tiempo oportuno, Señor, la volvamos a recordar o la compartamos, Señor, con quien necesita. Gracias por traernos a este lugar seguramente y no nos vamos, Señor, de Tu presencia, así como Te traímos, Señor, y viniste con nosotros, Padre. Sabemos que en lo que vamos para casa, Señor, nos alistamos para seguir trabajando, Señor, en lo que nos has bendecido, Señor, hacer para el día de mañana, Padre. Te damos gracias que Tú eres nuestras fuerzas y nuestra motivación para todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues anuncios. Mañana la oración es donde el hermano Domingo, creo. La dirección está en el grupo de WhatsApp. El viernes ensayo para los que quieran enseñar para el sábado y el domingo. El sábado vamos a estar aquí para el culto de jóvenes. Domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y el otro viernes, si no les toca trabajar, el Viernes Santo, aquí va a haber también servicio, creo que siempre a las 7, pero puede ser que sea más temprano, no sé. Y ya mañana.